Vamos entonces, si les parece, a compartir nuestra última, nuestro último encuentro, nuestra última clase. No me gusta mucho decir clase, pero bueno. Eh, no sé si alguno de los textos los leyeron. Tuve que, como saben, abreviar un poquito porque hubo problemas en cuanto a la transmisión y bueno. Pero igual me parece que salieron cosas ricas entre todos. En este último encuentro vamos como les decía, íbamos a ir retomando ciertos temas, vamos a cerrar con el tema de la redención, vamos a ver si tenemos tiempo después para hacer una pequeña síntesis, ¿no? Pero el problema capital, el misterio capital del hombre, que es el misterio del mal. No hay otro misterio, pienso, más angustiante que ese misterio, y cómo Jesús nos viene a traer la respuesta definitiva a ese misterio, ¿no? Ahora vamos a volver un poco a reflexionar sobre esas cosas que ya habíamos presentado, vamos a retomarlas, y bien, vamos a ver cómo va saliendo, ¿no? Por eso decimos retomar y profundizar el tema de la redención y la Pascua. Retomamos, como digo, conceptos para volver a pensarlos, para a lo mejor detenernos un poquito más. Eh, Habíamos dicho, lo repetimos y lo remarcamos para compartirlo y para saborear estas realidades, ¿no? Primero que la fe, recuerden, nos ofrece algunos argumentos eh, antes del ofrecimiento, del anuncio del Evangelio, que después nos vamos a detener. ¿Se acuerdan que desde ese Dios que es creador, que es providente, vemos algunas razones verdaderamente que nos movilizan, que nos abren la cabeza, como dicen hoy en día los chicos, y que podemos compartir con el prójimo que no cree? Ese es el tema. Antes del anuncio del Evangelio, nos permite abrir nuestra cabeza y abrir la cabeza y el corazón, ¿no? Del prójimo, como decíamos, dejarle esa piedrita en el zapato, que después Dios con su gracia va a ir este, digamos, incomodando cada vez más a esa persona hasta que se abra, ¿no? De manera que lo que habíamos visto es que hay como eh, una serie de argumentos que no es que nos demuestren de una manera irrefutable, pero nos dan que pensar, nos dan que pensar. Y ahí es donde presentamos ese famoso efecto mariposa, donde dijimos que en realidad aquello que hacemos siempre tiene repercusiones y que no las podemos ver. Vamos a ver un poquito, detenernos apenas un poquito en eso y ver esto, ¿no? ¿Qué es ese mal que tanto padecemos, no? Antes de mostrar, antes de mostrar el anuncio del evangelio, ver estas cosas que son muy importantes para asimilar mejor el evangelio, ¿no? Esa ilustración ahí extraña que compartí, vamos a explicar en qué consiste, ¿no? El bien, lo que decimos que es el bien en general, para nosotros, para nuestra vida, ¿no? No estamos hablando de definiciones filosóficas. El bien es una realidad que nos hace acercar cada vez más a ese fin último que es Dios. ¿Cuándo una cosa es buena? Cuando nos acerca a ese fin último que es Dios. Y por supuesto, acercándonos a Dios nos acerca al prójimo. Siempre acuérdense que es un mismo movimiento, Dios y el prójimo. Y todo lo que tiene que ver con ese prójimo, nuestro mundo del trabajo, nuestro mundo de las amistades, la familia. ¿M? Entonces, ¿qué es algo bueno? ¿Qué es el bien? Todo aquello que nos acerque, nos ayude a caminar a ese bien sumo, a ese bien último que es Dios. ¿M? Que es nuestro bien mayúsculo. ¿Qué es el mal? ¿Se acuerdan que habíamos visto
que desde el punto de vista cristiano, el mal no es una cosa que se opone al bien como si fueran dos fuerzas. ¿Se acuerdan de eso que habíamos visto como Dios y el demonio jugando en el cielo como fuerzas opuestas? Y ¿se acuerdan lo que dijimos del dualismo? A ver quién gana la batalla final, si el bien o el mal. No, Dios es el Señor de todos, Dios crea todo. Bueno, pero si crea todo, ¿qué es el mal? Como habíamos dicho, el mal es como ingresar una especie de agujero en nosotros. Acá está, pienso que bastante bien ilustrado, ¿no? Esto no lo hice yo, es una inteligencia artificial que lo hizo, pero bueno, lo que se muestra acá es como, ven, este hombre que está caminando hacia ese fin último, que es el horizonte, que es la luz, que es Dios, pero aparece como esa especie de agujero negro, como esa especie mm, de fuerza negativa que, si le da mucha bolilla, empieza a hacer en él una especie de abrir una especie de abismo en su corazón, en su ser. Y fíjense que ahí abajo aparece como en el camino como unas nubecitas. Si empiezo a detenerme mucho en estas cosas, ven, se corta mi peregrinaje hacia el bien, hacia ese bien supremo que está en el horizonte, la luz, la transformación que quiere Cristo de mí en una nueva criatura. Entonces, por eso decimos que el mal es dejar de hacer aquello que nos hace seguir caminando hacia ese fin último, que nos hace dejar de crecer en la santidad, esa plena estatura de santidad con la que Dios nos pensó al crear. ¿Se ve? El mal, el pecado, entonces, es como quedarse detenido que puede ser en tantas tentaciones, ¿no? El poder, el querer, el egoísmo, la violencia, mm, que en el fondo empieza a hacer en nosotros una especie de agujero. ¿Por qué? Porque nos tienta a dejar de caminar hacia ese horizonte de plenitud y de bien. ¿Ven? Eso es el mal, no es una lucha entre dos fuerzas opuestas, es meter un agujero ahí donde tendría que haber habido crecimiento, ahí donde tendría que haber habido un avance hacia esa santidad plena con la que Dios nos pensó. Y por eso decíamos, el pecado es lo más profundo justamente esa omisión, más allá de si transgredo del primero al décimo mandamiento, a ver cuál es el que transgredo, más allá de eso que está expresado en los mandamientos de la ley antigua, la ley de Moisés, la realidad más profunda del pecado y más grave del pecado es esa, que es en el fondo un dejar de crecer hacia esa santidad con la que Dios me pensó plenamente. ¿Se entiende esta idea? ¿Alguien quiere compartir algo respecto de esto? Se ven que esto no es el bien y el mal como el diablito y Dios o el angelito sentado de mi izquierda, de mi derecha. Es decir, es una cuestión mucho más que tiene que ver mucho más con mi crecimiento como ser humano y no simplemente transgredir, esto está bien, esto está mal, esto tiene que ver con mi realización como persona y como santo, que Dios quiere que sea santo, lo dice Jesús claramente, sean santos como el Padre es santo. ¿Se entiende esto? A ver, ¿alguien quiere compartir algo? Yo leí en una oportunidad Sí, un escrito, aquí estoy, sí, sí, sí. un,
Sí. Un escrito que decía que una misma agua no puede producir eh, agua dulce y agua salada o agua amarga. Entonces es como esa simbología de decir que o sea, Dios si es bien, siempre va a ser bien, no va a producir algo malo para nosotros. El mal que vemos, que podemos ver en nosotros, es un mal que creamos nosotros por nuestro libre albedrío, no viene de Dios. Y entonces, esa es la confusión que muchas veces se tiene y es lo que decías en un momento que cómo decirle a una persona eso o cómo hacerle ver de esa manera dentro de su propia conciencia que posiblemente ve esto que dice que Dios es cómo Dios puede permitir el mal, o sea, volvemos como que a eso mismo. Pero eso me llamó mucho la atención y me quedé reflexionando justamente de decir, es así, porque si Dios es bondad, Dios es amor y todo, misericordia, abundancia, no puede tampoco producir todas esas cosas que nosotros vemos como la maldad y todo eso. Me resonó eso un Ujú. montón y bueno, ahí cambié muchas cosas de mi pensamiento también. Sí, sí, nos vamos ahora a detener un poco más sobre eso que vos agregaste. Sí, 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 de eso se trata, gracias. Em, Yo quiero decir una cosita, ¿me escuchas? sí, por Hola, favor, sí, adelante, adelante, por hola. favor, María Gabriela. Sí, ¿qué tal? Adelante, te escuchamos. Nada, primero, la primera reflexión que me hago es, siempre tratamos de explicarnos todo queremos explicar. Y hay muchas cosas que son misterios, y son misterios de Dios, y quedan en el misterio, y que nosotros tratamos de explicar con nuestras mentes humanas, cosas que no podemos explicarnos. Por otro lado, creo que estamos hechos para el bien, porque somos manifestaciones de Dios y Dios es amor. Entonces, no podríamos ser manifestaciones de mal porque somos manifestaciones de Él. Somos manifestaciones incompletas, humanas. Entonces creo que estas fragilidades son fragilidades nuestras que nosotros le decimos mal y que son incoherencias nuestras hacia nuestra propia naturaleza de manifestación divina. Y es un misterio, y es un misterio. Y ahí sí tenemos que tener la fe de creer que es un misterio y aceptarlo como es. Porque en esta vida humana no lo vamos a entender. Solo podemos entender algo, no todo, no su completud. Y Ujú. aceptarlo como es. Que Dios es amor y se expresa en el amor. Es así. Ese primer paso se me ocurre agregar, como bien decís, ¿no? Pero ese primer paso de aceptarnos como somos, Jesús nos está pidiendo que sea como un camino hacia nuestra propia conversión, ¿no es cierto? Porque ese mal que hay en nosotros, que nosotros lo aceptamos como un misterio, como todas estas cosas Ujú. son misteriosas y apenas vislumbramos, Jesús nos está llamando a que una vez que la reconocemos, así como somos frágiles, pecadores, contradictorios, ese sea el primer paso a la conversión, ¿no? Jesús lo dice muy claramente, una vez que veas eso en vos, en lugar de tratar de sacarle esa brizna de paja en el ojo ajeno, Ujú. sacate la viga en el propio y convertite, ¿no? Es Y decir, para es el eso primer... necesitamos conocernos primero, Exactamente, exactamente, conocernos a nosotros mismos y ver esas fragilidades. Si no, no exactamente. lo vamos a poder cambiar nunca. Y Y se, aceptarlo que somos frágiles y que tenemos que cambiar. y se necesita valentía para eso, Sí. porque se necesita mucha valentía, María, porque el entrar en nosotros mismos y el hacernos cargo de lo que descubrimos, a veces queremos salir corriendo.
Y eso que vos decís que es tan importante, se necesita tener mucha valentía para darme cuenta, yo soy así, no es culpa de este o de aquel, yo soy así. Y es Y una además que experiencia. es una experiencia personal y cada uno tiene su proceso. Yo escuchaba, ay, ¿por qué el otro dejó de estudiar a Dios? Y bueno, es un proceso personal y hay que Ujú, respetarlo y acompañarlo. Ya le va a llegar el momento de terminar de construir su casa. ujú, Pasa por ahí, ¿no? ujú. Es un camino que se termina solamente en el cielo, ¿no? Ujú. Sin duda, sin duda, sin duda. Gracias, sin duda. Entonces, como decíamos, ¿no? El mal entonces no procede, no tiene una consistencia como diciendo, hay una cosa mala en el cielo que Dios me tira por la cabeza. Dios no manda el mal, es algo que nace de nuestro corazón cuando se deja llevar por nuestro egoísmo, por nuestra violencia, por nuestra indiferencia, ¿no? Y por eso Dios nos creó con esa libertad, para que nosotros podamos aceptarlo a Él como amigos o rechazarlo, ¿no? Es el misterio. Pero, fíjense, si fuera realmente el mal algo que verdaderamente existe, que Dios nos lo manda como algo malo, es como que estaría escapando. Si decimos que Dios es infinita bondad, infinito amor, como bien decían antes, ¿cómo se puede entender esto que nos mande algo malo? No, no sería pleno amor, no sería pleno bien Dios. Sería mitad bien, mitad mal, o estaría como dije la vez anterior, dos fuerzas, bueno, no lo digo yo, gracias a Dios, estos dualismos que muestran dos fuerzas luchando en el cielo, Dios y el demonio, no. Dios es puro amor y no puede hacer sino crear en el amor. Y lo dice claramente en el primer libro de Génesis. Dios vio que esto era bueno. Está clarísimo. Toda la creación es buena. Es más, cuando crea a Dios, al hombre en el sexto día, dice, vio Dios que era muy bueno. Entonces, el hombre es creado bueno, es creado bueno. Eso no nos olvidemos. Es creado bueno y es creado con este don hermoso de la libertad. Ahora vamos a volver sobre eso. Pero eso es algo que, digamos, que nos hace todavía tener una mayor estatura de aquellos seres que no tienen libertad, pero también conlleva riesgos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Dios no quiere el mal. Ninguno de los males que nos pasa en este mundo, llamémosle como queramos llamarlo, ¿no? Sufrimos por lo que nos hace el prójimo, sufrimos por lo que nosotros le hacemos al hermano, sufrimos por las catástrofes, todo tipo de los males que se quieran imaginar, Dios no los quiere. Dios no los quiere porque no puede contradecir su esencia, que es ser pleno y absoluto bien. Una cosa es quererlo y otra cosa es permitirlo. Vamos a ir sobre eso, ¿no? Vamos a ver, para aclarar un poquito, a, a mostrar lo que nos dice el catecismo, ¿no? Sobre esto tiene algunos puntos muy interesantes que para repasar y, digamos, para poner todo esto en limpio, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia al respecto? Para después tratar de un poquito retomarlo, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica tiene entre los números 309 y 314, creo, ahora lo vamos a ver, tiene una serie de puntos. Ubican, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El que promulgó Juan Pablo II. Tiene varios aspectos donde pasa en limpio esto, declara lo que estamos diciendo respecto del mal. Fíjense lo primero que dice, que después vamos a retomar. Dios ha creado un mundo bueno, y por qué existe el mal. La pregunta eterna, la pregunta que todos nos hacemos. Fíjense lo primero que contesta antes de dar otras razones. Fíjense qué lindo esto, ¿no?
en el punto 309. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Y estamos hablando de los artículos de la fe, todos los artículos de la fe, todo lo que nosotros creemos como nuestra identidad, como cristianos, como católicos. No hay ninguno de esos artículos, no hay ninguna de esas enseñanzas que no nos tenga algo que decir como parte de la respuesta al misterio del mal. ¿Mm? Entonces, lo primero que hace el catecismo es decir, no es que estamos haciendo una respuesta que solamente cubre este tema de la muerte. Todo el anuncio cristiano, todo el evangelio es una respuesta al misterio del mal. Y después, un poco entrando en tema, lo que dice es que, por supuesto que Dios quiere el bien, no puede sino querer el mal, pero eligió crear un mundo, está citando a Santo Tomás, el famoso Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos, pensadores, doctores de la Iglesia, que dice que Dios creó un mundo en estado de peregrinación. Lo dice más o menos en esas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Peregrinación hacia su perfección última, que no está plenamente acabado, que no está plenamente completo, ni el mundo ni nosotros. Y por eso el mal, no como una cosa que nos tira a Dios desde el cielo, sino a veces vemos esa ausencia de bien en el mundo. ¿Eh? Eh, la ausencia, por ejemplo, imagínense un hombre, todos los hombres son creados para ver, pertenece a la esencia del hombre que fue creado bueno, la capacidad de ver. Pero hay veces que o por un accidente o por una enfermedad o por alguna maldad de otro hombre, se queda ciego. Entonces ahí hay claramente un mal. Es la ausencia de un bien que tendría que estar ahí, la vista, pero no está por algún mal que le ha golpeado. Es decir, ¿qué es ese mal? La ausencia de un bien que tendría que estar y no está. En este caso concreto, la capacidad de ver. ¿Se entiende esto? Imagínense entonces que siempre el mal es la carencia, la ausencia de, de un desarrollo, una capacidad, una realidad que tendría que estar ahí y no está. ¿Qué es el odio? El odio es la indiferencia, la ausencia de amor. Yo tendría que amar al prójimo, tendría que hacerlo sentir bien y sin embargo lo hiero, lo mato con la indiferencia, le doy la espalda, o lo manipulo, o tantas cosas que podemos hacer a nuestros prójimos y los prójimos nos pueden hacer a nosotros. Es decir, ahí donde tendría que haber habido bien, que es armonía, que es amor, hay un mal. Es decir, dejamos de amar y al dejar de amar manipulamos, odiamos, somos indiferentes. ¿Se entiende cómo hay que ver en el mal en clave de ausencia de bien? ¿Alguien quiere, se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ustedes, ya les digo, interrumpan, griten. Lo único que quiero entonces es que por lo menos se vaya entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Los veo a todos muy, muy concentrados. Acá en este momento, por ejemplo, estoy viendo a la gente, voy a mandarlos al frente, a la gente del Bolsón muy, muy concentrados así en lo que. Pero bueno, lo que me interesa. Ah, ahí apareció otra persona más. Acá hay dos personas más en escena. No, lo que querías es que si alguno quiere participar en esto diciendo, se entiende, ahí María Gabriela me ayuda
en mis Este, incertidumbres ah, y va a participar. yo, Gracias. yo quería decir una cosita que una vez leyendo a un teólogo que se llama Simón Pedro Arnold, que es ¿Cómo se un llama, sacerdote, perdón? Simón Pedro Arnold, es un sacerdote belga que creo que está en Perú. em, es un teólogo muy conocido. Y él decía que el pecado y el mal era, siempre se traducían en violencia hacia uno mismo o en violencia hacia el otro, y que era la ausencia de amor. Y a mí eso me quedó, ¿no? Porque sí, es cierto, porque también tiene que ver con nuestro ego. Es cuando nuestro ego es más grande que nuestro amor a Dios Exacto. y al prójimo. Entonces se transforma en violencia. Y es para pensarlo en esos términos. Y yo cuando me doy cuenta que estoy cuando mi ego me supera y digo, ¿a quién estoy violentando? Pero fue un trabajo de muchos años, ¿eh? No es algo que uno toma conciencia tan solo con hablarlo o tan solo con leerlo o tan solo con escucharlo. Es un trabajo muy fino de autoconocimiento. No, pará que estás dejando avanzar tu ego, y este ego puede traer sus consecuencias. Me tengo que acordar de que tengo a Dios adentro y que el otro también lo tiene. Y ese, por ahí, cuando vemos a alguien haciendo mal a otro o haciéndonos mal, es muy difícil encontrar a Dios en el otro, en ese que está haciendo mal. Es muy complejo ver a esa persona que está provocando un daño o un mal, verlo como alguien a quien amar, porque también es manifestación de eh, Dios está en él. Entonces ahí está muy bueno reflexionar sobre eso y hacer este estudio de autoconocerse, hasta dónde yo dejo que mi ego me supere. Exactamente. Es que vos sabés que el pecado original, si uno lee el capítulo 3 del Génesis, donde aparece el tema del pecado original, se da cuenta que la esencia del pecado original es que Adán y Eva quisieron poner su ego, en términos de lo que vos estás diciendo, por encima de la voluntad de Dios. ¿M? Ese conocer, esos frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal que comen los primeros padres, es en el fondo el querer dominar esas leyes, el querer poner su ego y dictar lo que está bien y lo que está mal por encima de la voluntad del Creador. Entonces, en la esencia del pecado original, que es la raíz de todo pecado, está esa pretensión de omnipotencia, esa pretensión de ponerme a mí como ombligo del mundo. Y eso está muy bien expresado en el Génesis 3 y un poco recogiendo lo que vos decías, María Gabriela, ¿sí? De modo que uno se pregunta entonces, Dios no quiere el mal, pero lo permite. ¿Por qué lo permite? Bueno, por un lado, porque quiere que el ser humano tenga una estatura mayor que la que hubiese tenido si no le hubiese dado la libertad. Si no le hubiese dado la libertad al hombre, el hombre habría sido un ser con menor dignidad de la que posee actualmente. La, una de las grandes capacidades del hombre, una de las realidades que lo hace ser más digno, es la capacidad de entablar una amistad con Dios. Ningún otro ser tiene esa capacidad. De modo que eso es lo que lo hace más digno, esa libertad de poderle decir sí o no a Dios, a la amistad que Dios nos está ofreciendo.
De modo que si nos preguntamos por qué nos dio esa libertad, es porque nos quiere. Ah, no, pero ¿por qué me dio esa libertad si puedo caer? Bueno, vos hubieses preferido que te creara directamente en el paraíso como un muñequito sin poder hacer nada al respecto y amándolo, pero porque vos estás programado así, o preferís entrar al cielo diciéndole sí a Dios. Bueno, lo primero que uno tiene que decir entonces que ese don de la libertad es algo mayor que nos está dando que si simplemente nos hubiese creado sin esa capacidad. ¿Mm? Nos dio ese don porque nos quiere por encima de toda otra criatura creada. Ahora bien, respeta esa libertad de los hijos, respeta esa capacidad de equivocarnos, pero simplemente se queda ahí, digamos, en el molde. No, y acá viene el segundo paso para entender. En el número 311 dice, sabe sacar con su infinita sabiduría, con su infinita providencia, siempre saca un bien del mal que nosotros hacemos, del mal que sufrimos, siempre sabe sacar un bien de ese mal, aunque nosotros no sepamos cómo, aunque nosotros lo veamos como un misterio, siempre sabe sacar. Si quieren después tomar el catecismo, fíjense que lo desarrolla, esto es apenas citar algunos pasajes, pero en el catecismo está muy bien desarrollado entre los números 309 y 314, ¿no? Entonces, por un lado, ahora, fíjense cómo muestra en el número 312 cuál es el mayor ejemplo de ese poder sacar un bien del mal. El mayor pecado cometido por la humanidad es la crucifixión del Hijo de Dios. Y de ese pecado, que fue el más terrible que cometió el hombre, Dios con su providencia sacó la redención para todo el género humano. Si ese es el paradigma, si ese es, digamos, el ejemplo máximo de cómo Dios en su providencia, en su sabiduría puede actuar para sacar un bien del mal, ¿qué podemos decir de los males cotidianos que nos pasan a nosotros? ¿Cómo no va a tener capacidad Dios de sacar un bien de todos esos males, que no digo que sean menores, pero el mayor de los males que aconteció en la humanidad, que es la crucifixión de Dios Hijo, de eso sacó nuestra redención definitiva? Bueno, entonces de esos males verdaderos, pero que comparados con ese mal, de ese mal monstruoso e irrepetible, son menores. Bueno, pero si de eso sacó la redención, imagínense de esos males que padecemos, ¿cómo no va a poder sacar también bien? ¿Se entiende esto? Es decir, ahí ponen el número 312 como en el medio de estos pasajes, pone la clave, ¿no? La primera clave. Dios sabe sacar bien del mal y si lo dudan, fíjense en la cruz. Es en el fondo eso. Si ustedes dudan que lo que les está pasando a ustedes es un callejón sin salida, miren la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Un símbolo de castigo, de fracaso? No, es un símbolo de cómo Dios, a través de ese pecado, sacó la redención. Miren la cruz y vean cómo ese mal que parecía que los discípulos estaban encerrados, desesperados, habían derrotado al maestro, se fue todo al demonio, digamos, valga la expresión, se derrumbó todo. No, no. Cristo apareció glorificado, resucitado. Eso es lo que siempre tenemos que ver. Entonces, si pudo Dios producir ese acontecimiento del peor de los males, ahí tenemos la respuesta de cómo puede sacar también un bien
de nuestros propios males, de nuestros propios sufrimientos, de nuestros propios pecados. Por eso tenemos que poner en el centro de esos sufrimientos la cruz de Cristo. ¿Mm? Hay una mística que a mí particularmente me gusta mucho, Juliana de Norwich, una mística inglesa del principio del siglo XV, que tiene una mirada muy misericordiosa. Leer a esta mística es verdaderamente mostrar que a pesar de todo el pecado, a pesar de todo el dolor, Dios tiene una mirada misericordiosa hacia la humanidad. Y fíjense lo que dice, ¿no? Comprendí, es una de las frases de ella, del final de sus reflexiones, que todas las cosas serán finalmente para bien. Eso no significa negar el mal, ojo. Eso no significa decir que, bueno, las cosas en el fondo son buenas. No, tampoco es eso. No es ni la salida de los budistas, ni ninguna salida así racionalista, decir en el fondo es bueno. No, no, no. Las cosas malas existen, pero finalmente todo va a ser para bien. ¿Qué quiere decir? Que Cristo en la cruz tomó todos los males del mundo y los redimió. Los males que incluso nosotros no conocemos, los males que ocurrieron y parecía que pasaron absolutamente inadvertidos por el resto de los hombres. Tanta gente buena que murió y nosotros ni nos enteramos, fruto de la violencia, del egoísmo, del mal, y que nosotros ni sabemos. No llegan los noticieros, pero tampoco nos enteramos nosotros. Capaz alguna persona que murió en total soledad, con una injusticia tremenda. Todo eso Dios lo ha rescatado en la cruz y el mal no tuvo la última palabra para ninguno de esos acontecimientos. Esto es lo que significa. Todas las cosas van a ser finalmente para bien, significa que Cristo en la cruz redimió todo el mal que sufrimos, que sufrió, digamos, inocentemente. Aquellos que no quieren la redención, no la van a, no, digamos, Dios no va a obligarlos, ¿sí? Pero todos los que murieron clamando por esa justicia, finalmente van a encontrar esa justicia porque Dios en la cruz redimió a todo el género humano de todas las épocas y de todos los lugares. Cuando rezamos en el credo, descendió a los infiernos, no estamos diciendo descendió al infierno cristiano, no es eso. Descendió a los infiernos es la idea del Sheol, se llama Sheol, es ese lugar que creían los judíos antes de Jesús, donde iban a parar todas las almas de los justos. Cristo, luego de morir en la cruz, desciende a los infiernos, es decir, desciende a ese lugar de ausencia, a ese lugar de oscuridad, de silencio, y a ellos también los redime. Por eso descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir? Que la redención de Cristo es retroactiva. Involucra a todo el género humano de toda época y de todo lugar. A todo el género humano. A todos los bebés muertos por el asesinato del aborto, a todos los ancianos olvidados, a todos los hombres víctimas de la violencia, a todos, a todos. Hayamos visto o no ese sufrimiento, hayamos visto o no ese crimen, todos son redimidos por Cristo en la cruz. ¿Mm? Vamos a entrar un pasito más, pero estamos compartiendo entonces las reflexiones, lo que podemos eh, reflexionar a partir de estas enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Mm? Y que recién habíamos hablado antes del misterio, ¿no es cierto? Y que recién nosotros vamos a poder entender todas estos caminos de Dios que o nos son desconocidos o no sabemos muy bien cómo
Dios puede hacer para redimir estas cosas y que nos parecen que en el fondo estamos fritos porque nos pasó esto. Bueno, solo cuando lo veamos a Dios cara a cara, como dice Pablo, ahí vamos a conocer también los modos. Y fíjense qué lindo esto, ¿no? Cuando estemos con Dios, ahí vamos a conocer, participando de la sabiduría de Dios, vislumbrando cómo a través de su infinita providencia Dios actuó para conducir a toda su creación hacia la consumación final. Y cómo, como decía Juliana de Norwich, todo finalmente va a ser para bien. ¿M? Mientras tanto, tenemos que tener la fe y la esperanza, obviamente, ¿no? Porque no vemos cara a cara, porque apenas vislumbramos las cosas y porque también en nosotros hay mal y hay egoísmo, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Vamos a ir, si todavía hay tiempo, sí. Vamos a seguir tratando de desgranar esto, pero por favor, si alguien quiere compartir algo de esto que estamos eh, mostrando, no duden en levantar la mano, gritar, tirar algo, lo que quieran. Entonces, lo que nos preguntamos, retomando esto, decimos, bueno, está bien, vamos a ver recién a Dios al final, pero entonces tenemos que tener una fe ciega. ¿Por qué no lo vemos a Dios actuando? ¿Por qué tenemos que esperar? Bueno, recuerden algo y siempre tengámoslo claro. Ya lo dije, pero volvamos sobre esto, me parece muy importante, ¿no? Tenemos apenas una pequeña ventanita de lo que es nuestra realidad. ¿M? Yo me parece que ya lo he dicho, pero yo creo que hay que repetirlo. En ningún lugar en el Evangelio Jesús nos promete que vamos a ver en vida, en nuestra vida mortal, los frutos de aquello que hacemos. Plenamente, a veces los vemos, por supuesto, sin lugar a duda. Las conversiones son justamente porque uno ve las maravillas de los frutos de Dios, obviamente, pero no siempre lo vamos a ver. Muchas veces decimos que lo que hicimos fue en vano y no sabemos, no podemos decir, y me incluyo por supuesto, es si quieren una soberbia, es un acto de soberbia decir, aquello que hicimos no sirvió para nada. Es soberbia decir eso. Y repito, yo también caigo en eso. Pero es una soberbia porque, como vimos la vez pasada, porque nunca podemos saber de qué manera Dios toma lo que nosotros hacemos sumándonos a la Pascua de Cristo, o sea, haciendo las cosas según la voluntad de Dios, y no sabemos dónde produce su fruto. Lo que Cristo nos prometió es que si seguimos esa voluntad expresada en los mandamientos de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en la Pascua de Cristo, eso va a producir fruto. Lo que no nos dice es que vamos a ver en vida siempre esos frutos. Entonces, decir, esto no sirvió para nada cuando hicimos algo verdaderamente cristiano, eso es soberbia. Porque siempre, por fe, tenemos que saber que Dios toma esas acciones, esas actitudes, esas opciones que tuvimos nosotros y nuestros hermanos, y siempre lo convierte en un bien, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo veamos. Todo es asumido por Dios para conducir las cosas a su plenitud. Fíjense que no estoy diciendo acá que no existe el mal, ¿eh? Los males existen, nos hacen sufrir, nos hacen sangrar. Cristo sudó sangre en el huerto de los olivos. El mal no es una invención. Pero de nuevo, si Cristo en su Pascua, después de sudar sangre, después de pedirle al Padre que pase de él el cáliz, produjo en su resurrección la redención del género humano, de vuelta, también
tengamos esperanza que en nosotros va a actuar de una manera similar si nos sumamos a esa manera, a esa gracia que surge del corazón de Cristo crucificado. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que nos trae Cristo. No un discurso filosófico, no una respuesta filosófica que vimos recién, todas estas cuestiones que nos sirven, claro que nos sirven para mostrar que nuestra percepción es limitada, reflexionar filosóficamente de qué se trata el bien y el mal, claro que nos sirve para aceptar mucho mejor estas realidades. Pero en el fondo, la respuesta que vino a traer Cristo no es un sermón, es hacerse crucificar. Esa es la respuesta. Y de ahí estamos sacando todas nuestras afirmaciones, todas las razones de esperanza que tenemos. ¿Mm? Por eso permite el mal, porque su providencia infinita siempre permite extraer de ese mal un bien. Y repito, cada vez que piensen en el mal, piensen en la cruz, inmediatamente. Y ahí está Cristo con los diferentes caminos, otra ilustración que está Cristo con los diferentes disyuntivas y caminos que se abren para la humanidad y que solo Dios sabe cómo pastorearnos para que con esos renglones torcidos, como ahora voy a citar, se saque un bien de ese mal que hacemos, ¿no? Y esto es una cita de Benedicto XVI, que tomando una expresión antigua dice, ¿no? Dios escribe derecho en los renglones torcidos de nuestra historia humana. Fíjense qué linda expresión. Escribe derecho en los renglones torcidos. No es que no podemos tener renglones torcidos, no es que no exista el mal, no es que nuestro corazón no pueda pecar. Sí, seguro que puede pecar y torcemos los renglones, siempre, continuamente, de nuestra historia, de nuestra vida, de la historia conjunta de humanidad. Pero Dios sabe escribir derecho en esos renglones torcidos. Fíjense, nos deja nuestra libertad y sin embargo sabe encontrar en nuestro fracaso nuevos caminos para su amor. Dios no fracasa. Es una cita textual de Benedicto XVI, una homilía que pronunció en un santuario Maria Cele en Austria. Si quieren el discurso completo, ahí está la cita. Una homilía del 9 del 10 del 2007. Pronunció esa homilía tan hermosa y ahí está un perrito mío ladrando porque está pasando una moto y no le gusta que las motos... Bueno. ¿Se entiende esto? Me parece que esta homilía de Benedicto me parece que es muy bella, que muestra muy bien cómo Dios se abre camino con su amor y Dios no fracasa escribiendo derecho en los renglones torcidos, ¿no? Ahí ya les dejé, si quieren, si ya anotaron la... De todas maneras, los videos después Ingrid los sube, ¿no? Y los comparte, ¿no? Entonces, como digo, yo repito esto, bueno, lo adelanté, ¿no? Eh, Porque voy a repetir y ampliar porque yo voy adelantando la respuesta. No estamos acá hablando de reflexiones solamente filosóficas, porque una reflexión filosófica, volvemos siempre sobre lo mismo, no puede acallar a una persona que está en carne viva por el misterio del mal, ¿no? Solo Cristo puede aportar una perspectiva verdaderamente nueva. Acá, como una especie de ilustración de ello, aparece la sabiduría griega, un poco la experiencia que tuvo San Pablo en el Areópago de Atenas, que se burlaban de la cruz, que se burlaban de la resurrección. Y es así, es la sabiduría humana
sabiduría verdadera, ¿no? O sea, en este sentido, los grandes legados de los filósofos de la antigüedad, que hasta los mismos cristianos han usado para expresar sus categorías, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates, los presocráticos, bueno, todos los grandes filósofos ahí representados no pueden arrojar una luz suficientemente fuerte como la luz de Cristo glorificado. Y ahí está muy bien expresado en esta imagen, cómo Cristo en la cruz arroja esa luz que esos filósofos que estaban en penumbras tratando de averiguar exactamente sus respuestas, no llegan a expresar, a responder plenamente. Solo Cristo y su cruz inunda de luz aquello que los filósofos apenas vislumbraron en claroscuros, digamos. Y acá cito otra homilía de Benedicto XVI y dice que justamente Jesús lleva en sí nuestro sufrimiento, nuestra pobreza, perdón, y la transforma según la voluntad de Dios. Imagínense transformar nuestro sufrimiento y nuestra pobreza según la voluntad de Dios. Tantas veces que nos decimos, estamos tan alejados de la voluntad de Dios, nuestras miserias, nuestras pobrezas. Si tenemos la actitud del publicano de arrodillarnos y decir que no somos dignos, siquiera se acuerdan esa parábola, ¿no? Publicano y el fariseo, digamos, regodeándose con su pureza porque cumplía la ley, y el publicano apenas ni siquiera levantaba los ojos al cielo y pedía perdón. Bueno, si tenemos esa actitud de apertura del publicano, nuestra pobreza, nuestros pecados se transforman según la voluntad de Dios. Fíjense. Realmente una muy bella cita, ¿no? Bueno, no, ahí me pasé algo. Perdón. De manera que yo los veo a ustedes y me encanta verlos, pero a veces la barra de... ahí está. Y una cita de esto, GS significa Gaudium et Spes. Gaudium et Spes es el documento del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, fue el último documento del Concilio Vaticano II en 1965 que tiene expresiones muy bellas respecto de la concepción del hombre según los ojos de Dios y cómo Cristo redime a ese hombre. Bueno, este documento, Gaudium et Spes, gozo y esperanza, siempre son las primeras partes, las primeras dos palabras del documento que se publica siempre en latín. En Cristo se ilumina, dice este número, el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en una absoluta oscuridad. Fíjense, hablando un poco de estos intentos, muchas veces válidos, muchas veces según la voluntad de Dios, que puso esa inteligencia en el hombre, pero que sin su intervención decisiva no puede llegar a un puerto definitivo, vislumbraron. Solamente en Cristo se ilumina el misterio del dolor y de la muerte, ¿no? Entonces la intervención de Dios a lo largo de la historia alcanza su máximo y definitivo sentido en el sacrificio de Cristo. Un poco subrayando lo que venimos diciendo, ¿no? Esa muerte que ilumina el misterio del mal, del dolor y de la muerte. Ahí está ese sentido definitivo, que tantas veces, creo que lo hablábamos la vez pasada, cuántas veces de una manera absolutamente deformada se ve a la cruz como un sinónimo de muerte, de fracaso. Eso lo veían los discípulos antes, que estaban encerrados antes de que
apareciera ante ellos Jesús resucitado. Pero después de la aparición de Jesús resucitado, la cruz cobra un nuevo sentido. Es símbolo del triunfo, no del fracaso. ¿Mm? Decir que la cruz es sinónimo de fracaso es quedarse encerrado con los discípulos en los primeros días de su muerte, pensando que todo se había acabado ahí. Bueno, si quieren quedarse ahí y pensar que la cruz es un fracaso y olvidarse de que después se apareció a los discípulos, se apareció después a 500, hubo muchas apariciones de Jesús resucitado, no conocen el final de la historia. De manera que por eso hablamos de una muerte redentora de Jesús, de una muerte redentora de Jesús. Y decimos que Cristo justamente, a un momentito que voy a tratar de cerrar la barra, que ahí está, a ver, ahí está. Justamente, una vez más, decimos que Cristo no refutó ni minimizó el mal. Recuerden esto, ¿no? Cristo no es que dijo, no importa el mal no existe, no minimizó el mal. Una vez más, recuerden el huerto de los olivos, recuerden ese momento en la cruz, como acá lo aparece, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no es minimizar el mal. Y una vez más, creo que algo de esto hablamos, pero recuérdenlo, ¿no? Que ese grito desesperado es el instante más tremendo en la vida de Jesús. Ese grito de Dios, ¿por qué me has abandonado? Que saben ustedes, supongo que sabrán, es el comienzo del Salmo 22 que termina con una expresión de esperanza en la intervención de Dios. Sin embargo, refleja tanto en los evangelistas Mateo como Marcos, algo que es muy terrible y que es un centro de nuestra fe y que lo expresamos el Viernes Santo. Dios, Hijo, siendo inocente, experimenta hasta las últimas consecuencias el misterio del mal. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Lo hemos dicho, queremos reafirmarlo. La consecuencia más grave del misterio del mal es una vida de espaldas a Dios. Es sentir la ausencia de Dios. ¿Qué es lo que Cristo está expresando? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cómo Cristo va a decir por qué me has abandonado? Imagínense esto, traten de representar este misterio terrible de la fe. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la persona, de la segunda persona de la Trinidad. Dios es uno y trino. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo se encarna por obra del Espíritu Santo. Dios Hijo se encarna y Dios Hijo padece en la cruz. En este momento, desde ese, desde esa eternidad donde Dios Padre ama de una manera infinita y perfecta a Dios Hijo en el Espíritu, eso que es la perfecta unión, comunión y amor entre el Padre y el Hijo, que no podemos ninguno de nosotros amar tanto como se aman el Padre y el Hijo. Desde ahí, Cristo, por asumir la naturaleza humana, experimenta la mayor distancia que se puede experimentar y que experimenta el hombre cuando peca, siendo él inocente, que es la ausencia de Dios. Fíjense qué locura. Dios, Hijo, experimenta la ausencia de Dios Padre, cuando ambos son pleno y amor en el Espíritu. Ese es el misterio de la encarnación. Ese es el misterio de la cruz y ese es el misterio central. Si diluimos esto, porque es escandaloso y ya lo decía San Pablo, esto es un escándalo y es una locura, diluimos el mensaje central del Evangelio. Cómo en ese momento Cristo, para asumir todas las condiciones de nuestra existencia, nuestra condición humana,
tuvo también que experimentar él lo que significa una vida de espaldas a Dios, una ruptura de Dios, como experimentaron nuestros primeros padres cuando pecaron. Se sintieron desnudos, o sea, desprotegidos, huérfanos de Dios. Bueno, el misterio de la encarnación y la redención incluye este momento que es el más terrible. Dios Hijo, pleno amor entre el Padre y el Hijo, experimenta lo que significa la ausencia del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios deja de amar? No, porque el hombre le dio la espalda. ¿Cristo le dio la espalda? No. Cristo, en el misterio de asumir la condición humana, experimentó lo que es dar la espalda. Y por eso ese grito de ¿por qué me has abandonado? Y por eso no estamos jugando cuando la iglesia dice que es igual a todo en nosotros menos en el pecado, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase que dijimos que en eso Cristo es más humano que nosotros porque no pecó? ¿Mm? Nosotros somos menos humanos al pecar. Bueno, Cristo al asumir la naturaleza humana pasó por todas estas experiencias humanas. ¿Mm? De manera que este es el corazón y es el misterio central, pero como digo, si nos quedamos solamente en eso, nos quedamos con con la mitad de historia. Pero hay un documento que es uno de los organismos de consultores del Papa, que es la Comisión Teológica Internacional, que dice que tal fue el abismo que experimentó Cristo en ese momento, que cualquiera fuera el alejamiento del hombre pecador respecto de Dios es siempre menos profundo que este distanciarse de Dios, hijo respecto del Padre. Y es lo que estábamos diciendo antes. ¿Quién puede experimentar tanto esas consecuencias del pecado como Dios Hijo, que se ama perfectamente en el Espíritu, que ama perfectamente el Espíritu a Dios Padre y Dios Padre ama perfectamente en el Espíritu a Dios Hijo? Nadie, nadie. Entonces, eso que experimentó Jesús es el colmo de lo que puede experimentar cualquier pecador. Entonces recuerden, no es simplemente una fórmula, sino más cuando decimos que fue similar a todos menos en el pecado y que decimos que verdaderamente asumió la naturaleza humana. La asumió hasta este punto, como bien rescatan estos dos evangelistas, hasta exclamar, ¿por qué me has abandonado? Recuerden esto, Jesús es persona divina, con naturaleza humana, pero es persona divina. Mediten en este misterio, por favor. Dios, persona divina del Hijo, está experimentando la ausencia del Padre. Es como si el Padre le hubiese dado la espalda. Es absolutamente incomprensible, es loco, es una locura, es un escándalo. Ya lo dijo Pablo esto, con todas las palabras, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo respecto de esto? Se comprende el centro del drama de acá, lo que celebramos en el Viernes Santo, ¿no? Que es el único día de la semana, del año, perdón, en que no celebramos misa. Ahí Jesús está mediando en medio de los muertos, pero no celebramos misa porque estamos conmemorando la ausencia del mediador en medio de los hombres. ¿Alguien quiere comentar algo respecto de eso o preguntar o lo que fuera? ¿Se comprende? Yo quiero mostrarles, tratando de mostrar en toda su crudeza el corazón de este misterio, para que sepamos lo que estamos celebrando, porque a veces es muy automático esto. Sí, Cristo padeció por... No, pero fíjense hasta qué punto padeció. Verdaderamente, si no nos escandalizamos, si no nos sorprendemos, si no nos descolocamos ante esto, no entendimos nada. ¿Mm? Esto lo quiero destacar antes de mostrar, por supuesto, el fin de la historia, la resurrección, pero primero tenemos que asimilar lo que significó el Viernes Santo, ¿eh? Sí, Sí, aclamado por el adelante. público.
Hola, bueno, nos charlábamos acá que cuando grita Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cuando más igual a nosotros es cuando más humano es. Y bueno, él al final, o antes había dicho, ámense como yo los he amado. Inmediatamente dice, Padre, 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 a ti encomiendo mi alma. Vuelve a recuperarse como hijo de Dios Antes de mí. y, y vuelve a ser hijo de Dios, vuelve a ser hijo del amor, por lo tanto, con toda su capacidad de amar. Entonces, aún ante el dolor más grande, ante la desesperación más grande, ante el abandono más grande que podamos sentir, en ese pedacito de vida que le queda a Dios o que nos puede quedar a nosotros, a Jesús, o que nos puede quedar a nosotros, podemos amar. Y ahí es cuando recobramos nuestra condición de hijos de Dios. Entonces, bueno, no, eso digo como, Sí, como sí, enseñanza. muy bueno. Sí, sí, sin duda. Sí, sí. Muchas gracias. Dios, Pero, ¿cuál es tu nombre? Eduardo, de Eduardo. Bolsón. Sí, 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 sí. Eh, Acá aparece que están ustedes ahí en el bolsón, los veo. No te conocía por el nombre, pero tampoco te fíes de mí porque soy un desastre en eso. no, cuánto amor a ese Jesús abandonado que tenemos que tener, Por porque es eso, cuanto más igual a nosotros es, y ese ejemplo, ese pedacito de vida de él en la cruz, nos dice que, bueno, también nosotros podemos estar en la cruz y sin embargo sentir ese abandono total y recuperarnos como no, como hijos de Dios y decir, bueno, me quedas vos al final. No me quedó nadie, me quedás vos, a ti encomiendo mi alma, me entrego totalmente a vos. absolutamente. Y por eso, Y eso en nuestra vida cotidiana lo podemos hacer. Cuando estamos en un lío grande, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar si está acá? ¿Cómo amaría? ¿Qué haría? Y bueno, no, eso son cosas que no, van no, surgiendo. no, 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 está perfecto. Y por eso yo digo, y por eso mismo llevamos nuestros crucifijos. Llevamos nuestros crucifijos para que el mundo lo vea. No porque queremos ser ni masoquistas, no, llevamos nuestros crucifijos porque sabemos, nos identificamos con Cristo en la cruz y sabemos que no es un instrumento que después de Cristo veneramos la cruz como el mayor de los signos de éxito, de victoria, no de fracaso. Eso es lo que tenemos que entender, que nosotros, tantos nosotros, llevamos nuestros crucifijos para acordarnos cuál es la llave de nuestra victoria definitiva, no para conmemorar al pobre Cristo que murió en la cruz, sino el crucifijo es la llave de nuestra victoria y nuestro consuelo en los momentos más oscuros por todo esto que estamos hablando, sin duda. Por eso valoren ese crucifijo. Por eso todas las iglesias tienen arriba del altar ese crucifijo. No, no es una conmemoración como poner en una misa de cuerpo presente la foto del fallecido. No, la cruz es la llave, es la clave de por qué nuestra alegría cristiana y nuestra esperanza, ¿m? No conmemoramos nada. Festejamos, no en el Viernes Santo, sino en el sábado de gloria, por supuesto, el domingo. ¿Por qué? Porque no terminó ahí la historia, porque no terminó ahí la historia, porque Cristo resucitó. Y eso es un poco lo que, un poco redondeamos, decimos, ¿no? Redondeando decimos, esta ausencia, esta separación tan terrible no fue un fracaso. Tenemos que leer la muerte de Cristo a la luz de la resurrección. Si no, sí sería un símbolo de fracaso. Si no, sí nos ubicaríamos
en ese espíritu derrotado, derrotista, digamos, de los discípulos que estaban encerrados con miedo a que les pasara lo mismo que le pasó a Jesús. ¿Hasta qué? Hasta que se apareció Jesús glorificado. Ahí cambió 180 grados la historia. ¿Mm? Por Yo eso, creo que sí, cuando sí, más adelante, adelante. ausentes, más solos nos sentimos y más abandonados y más en esa ruptura, cuando nos encontramos tan solos, es cuando más se hace presente Dios. De lo contrario, no podríamos sostenerlo. Cuando más, No lo podemos exactamente, identificar. No lo podemos identificar porque es Dios y nuestras mentes cortas no las podemos identificar, pero lo sentimos y sabemos que está ahí, porque si no sería imposible sostenerlo. Es como dice Clementina, sería imposible sostenerlo y seguir exactamente, parados. exactamente. Cuando nos identificamos porque cuando estamos sufriendo, Cristo está sufriendo con nosotros ahí en ese momento en la cruz. Cristo está exclamando con nosotros, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, ahí se está junto con nosotros, exclamando junto con nosotros, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿por qué todo esto no es una historia triste y masoquista? Porque el final no es ese. Porque el final es Cristo resucitado. Entonces, cuando exclamamos, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que eso es el comienzo de la alegría cristiana de verlo a Cristo resucitado. ¿Mm? No es masoquearse en nuestra tristeza, es saber que de esa tristeza, porque Cristo murió en la cruz por nosotros, hay una salida, hay una última palabra que es el amor, que es el amor de Cristo resucitado. Estamos viendo con ese acto de fe la puerta que nos abrió Cristo, que es la Pascua. Otra cosa diferente era el sufrimiento, por ejemplo, del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que no tenía esa Pascua definitiva, como dice la carta a los hebreos, ¿no? El sacerdote tenía que repetir una y otra vez todos los años el sacrificio porque era un ser humano y tenía sus pecados y tenía que purgar, entonces una y otra vez tenía que volver. Nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote, Cristo, como dice la carta a los hebreos, que una vez que muere, una vez que resucita no muere más. Entonces tenemos la puerta definitiva abierta. Entonces cuando exclamamos, ¿por qué nos has abandonado? Estamos gritándolo con Cristo en la cruz, pero estamos viendo esa puerta abierta que no se va a volver a cerrar. Yo creo Es otra que, manera perdón, diferente de ver el dolor. Sí, creo que también le agregaría a todo esto que está buenísimo, ¿no? Esa puerta abierta a la vida eterna, ¿no? por supuesto. Al saber que gracias a él, a su sufrimiento, ¿no? Tenemos ya asegurado la vida eterna, ¿no? Una vez Justamente. que, exacto, no, el que muere, el que resucita no muere más. Y bueno, Exactamente. esa es la puerta que nos abre Jesucristo, ¿no? Esa es la puerta que nos abre Cristo con su muerte, ¿no? En la cruz, ¿no? Claro, eso es lo que Eh, significa la Pascua. Tal Paso a la cual, vida definitiva. pasó No es la la vida Pascua del definitiva. que no es la Pascua del Antiguo Testamento que hay que repetirla y rememorarla. Nosotros estamos celebrando una única Pascua. No estamos repitiendo las Pascuas como los judíos, que son nuestros hermanos mayores en la fe, con todo respeto, pero es volviendo a ser presente la única Pascua definitiva, que es la Claro, Pascua que es Pascua, paso a la vida junto a Dios, que es vida para la vida eterna y eterna. definitiva, como muy bien decís vos, Ricardo. Ese es el tema, y por eso, un poquito cerrando, ¿no? Este significado me da perfecto pie lo que acabas de decir para presentar un poquito y redondear las conclusiones, ¿no?
que es la última respuesta. La Pascua es la última respuesta a todos estos misterios del mal, de la injusticia, del dolor, de la muerte. El mal sigue existiendo, sí, el mal sigue existiendo, pero recuerden entonces esto. Una vez que Cristo abraza ese dolor, ese sufrimiento, esa muerte, el mal no es la última respuesta. El mal no es la última respuesta. Es lo penúltimo. Como podemos decir el Viernes Santo, que Cristo está sufriendo ese mal verdaderamente, bueno, porque Cristo está clavado en la cruz, eso es lo penúltimo, no es lo último. Lo último es el amor. Eso es lo que significa la cruz de Cristo. Que la última instancia, la última palabra, la última respuesta es el amor de Cristo, crucificado y resucitado. O sea, sigue existiendo el mal, pero no es lo último, no es la última respuesta. La última respuesta es ese amor de Dios que triunfó en la cruz. El mal va a Una, seguir existiendo siempre en tanto y en cuanto existamos nosotros, ¿no? y Porque el mal, como peregrinos en el mundo. Nosotros después claro, estamos llamados a una existencia sin mal, ¿no? En el cielo. exactamente, el mal es creado por uno mismo, entonces obviamente estamos llamados, por supuesto, a la santidad y a ser santo, ¿no? Y a dejar ese mal de lado, pero el mal va a existir Hasta que siempre. no venga, hasta que no vuelva Cristo en la parucía, va a seguir Exacto. existiendo hasta que la iglesia no deje de ser iglesia peregrina y se convierta definitivamente en la iglesia celestial, todos juntos resucitados. Acá Jumbel levantó la mano, vamos a darle que no había participado antes. Adelante, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué decís? Em, a mí se me venían, bueno, en realidad esto es un pensamiento propio, no sé si está bien o está mal, es lo que se me venía al corazón, em, de que el mal, como el demonio, era un ángel, era un ángel que le dio que también tenía la libertad y que le dio la espalda a Dios, quiso ser como Dios y le dio la espalda a Dios. En- Obviamente era una criatura, no era Dios. Es una criatura. Y es como que yo decía, bueno, el amor implica, Dios nos hizo a imagen a semejanza con esa libertad. Y el amor implica esa libertad. Y, y como que el mal utilizó la libertad para alejarse, para crear como esa ausencia de Dios, para alejarse de Dios. Y Jesús en la cruz, pasando por todo el sufrimiento que causa el pecado, sin tener pecado, pero atravesando todo el sufrimiento que causa, pasando por todos los sufrimientos que nosotros podemos tener o no tuvimos, pero que alguno tuvo, pasó por todos, y mismo en las tentaciones en el desierto, hasta fue tentado. Y es como que nos muestra el- no sé, esto por ahí es muy personal, pero sentía de que nos muestra de que más allá del pecado, como que atraviesa todo eso en la cruz, abraza y abraza de una manera de hacerse, utiliza la libertad para hacerse cargo. Se hace cargo de la humanidad y se hace cargo, utiliza esa libertad para hacerse cargo. Y es como que nos muestra la contracara, decir, bueno, el mal de decir, bueno, utilizo la libertad para hacer lo que quiero, y Jesús utiliza la libertad para salvarnos y la abraza a toda la humanidad. Oh, se quedó congelada. A ver. Ay, pobre, se quedó congelada. Lo único que, a ver, a ver, sí, te habías quedado congelada, Jumbel.
A ver Ah, ahora. ¿ahora se escucha? Cuando dijiste toda la humanidad y ahí se congeló la imagen. De que abraza a toda la humanidad y nos Sí, muestra el verdadero uso de la libertad, claro, que es esta claro. obediencia a Dios, pero porque no rompe esa unidad con Dios. Sigue Yo lo único siendo, que, sí, no, lo y único que que, quería aclarar como para, discúlpame, para que no, a lo mejor no haya confusión, es que el demonio, ser existente, criatura de Dios, no es el único mal, no agota, no se identifica con el mal, ¿no? Por las dudas para aclarar lo que el mal también surge en nuestro corazón. El demonio lo que hace es tentarnos, trata de que la libertad la destinemos, pero no, el demonio no es el único que obra el mal, sino también nuestro propio corazón, ¿no es cierto? No es una no, sí, sí, identificación. Por las dudas digo para aclararlo, que por supuesto que creemos en el demonio, que son ángeles caídos al principio de la historia de la creación, que eligieron rechazar a Dios y por eso quieren nuestra caída, ¿no? Pero nuestra libertad y nuestra capacidad de obrar el mal sigue existiendo, ¿no? Sí, perdóname, sí, redondea porque te interrumpí. Quería aclarar eso, ¿no? sí, 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 no, me llama la atención eso y que bueno, si bien nosotros tenemos esa tendencia a veces a hacer el mal, justamente, en ese mal que está dentro de nosotros, en- pero es como que Jesús nos muestra la verdadera libertad. Me quedaba mucho esto que decías vos sí, la otra vez, de que decía de que Jesús era el plan realizado de lo que es el ser humano, el mm, fin último. sí, Entonces es sí, como que bueno, no se conformó con dejarnos abandonados justamente, sino de claro, que nos vino a mostrar en carne propia, en, como, no sé, me hacía esta invitación a ver el verdadero uso de la libertad, claro, que es en claro, comunión a ese amor de Dios, sí, separada de Dios, no es mm. útil, no, No, no no, es seguro. No, no, igual práctica, no no eran vida. mis reflexiones, Es- sino de Juan Pablo II, que decía justamente eso, ¿no? Como que esa redención, pero sí, sí, es tal cual así. Perdón, ¿no? Ya estaríamos cerrando. Gracias por tu participación. No se puede cerrar esto, yo creo que da para mucho más, pero simplemente decir el último punto que todos ustedes lo mencionaron muy bien, ¿no? Que no quiero dejar de mencionarlo yo, ¿no? Que no es simplemente la resurrección de Cristo algo que le ocurrió a él, ¿m? Lo hemos estado sugiriendo y apuntando, pero no es simplemente que anunciamos la resurrección y decimos que bien lo que le pasó a Cristo, se lo merecía, qué sé yo. El cristiano está llamado a participar de la Pascua. Es decir, es una buena nueva para nosotros, no porque a él se lo merecía y le salió bien, sino que esa resurrección nosotros estamos llamados a participar y que ya empieza en nuestra vida con el bautismo, que es morir para resucitar a la nueva vida, ¿no? De manera que estamos llamados a participar solidariamente. Lo dice en la carta a los romanos y usa en una expresión en griego que es con morimos para con resucitar con Cristo, lo dice Pablo, ¿no? O sea, nos asociamos a ese movimiento, ¿no? Y ese primer anuncio de los apóstoles, de los discípulos, lo que se llama el querigma, el anuncio primero, fue eso. Cristo resucitó y estamos nosotros llamados a resucitar con Él, ¿no? Y bueno, de vuelta, pasaje de Gaudium Spes 22, Cristo resucitó y con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu, Abba, Padre. Es decir, estamos llamados a clamar con Él. Y por último, siempre digo por último,
Esto implica, y creo que quede claro, esta resurrección no solamente nos implica a nosotros, a los seres humanos, tiene repercusiones en todo el universo. La resurrección rescata a todo el universo creado y como dice la carta a los romanos, ¿no? Que también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, o sea, todo lo que pasa de malo en la creación, ¿no? Los cataclismos, digamos, las diferentes catástrofes naturales, las inclemencias, las cosas que parece que el universo a veces se descalibrara, todo está llamado a ser liberado. Por eso hablamos de esta parusía donde Cristo al volver transforme toda la creación. Y eso lo dice, por ejemplo, muy bien el Apocalipsis, esos cielos nuevos y tierra nueva, y esa Jerusalén celestial que baja del cielo, ¿no? Para hacernos todos, para que sea una morada digna del ser humano, para que los hermanos, todos los hermanos, en comunión con su propio cuerpo en la resurrección, algún otro día hablaremos más en profundidad de esto, podamos participar en una creación nueva, restaurada, verdaderamente como seres humanos, porque estamos en contacto con la creación, porque tenemos la necesidad de los demás, porque tenemos la necesidad de nuestro cuerpo para amar al otro. Por eso el anuncio de la parusía de la resurrección y la transformación de todo lo creado. O sea, la parusía, la segunda venida de Cristo, es mucho más de lo que podemos imaginarnos, realmente, ¿no? Así que bueno, ya nos pasamos de hora, tenía otra, pero mediten estas cosas que fuimos hablando, espero que haya sido sugerente, que le haya disparado ideas. Disculpame, Jumbel, que te interrumpí porque tenía que cerrar, te pido disculpas porque siempre la participación es importante, pero ya estábamos en hora. Perdón por eso, pero quisiera entonces por lo menos darle un punto final a nuestros encuentros, que traten de meditar no en estas palabras que yo digo, sino en los textos, en el Evangelio, en la enseñanza del magisterio y mostrar cómo hay una originalidad de nuestra fe que es absolutamente única y que no tenemos que diluir, que si en el centro de nuestra vida y en el centro de la predicación al hermano lo ponemos a Jesús, lo ponemos a Cristo como única camino al Padre y a través de la cruz, no vamos a traicionar lo que es el mensaje original y vamos a ayudar también a nuestro hermano a redimirse, a redimirnos todos juntos.